Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amados hermanos, este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en la ciudad de La Romana, y como cada jueves yo soy el pastor Alvin Carrasco. El día de hoy comenzamos un nuevo mes, y este nuevo mes tenemos un nuevo tema. El mes de enero estuvimos hablando sobre la oración, y el programa de hoy yo quiero conectar el mes anterior con este mes. Así que el programa de hoy se titula Orando por los que están en eminencia. Así se llama el programa de hoy, Orando por los que están en eminencia, porque este mes tenemos un nuevo tema que se titula Presentando defensa de nuestra fe. Y entonces quisiera empezar por ahí. Mes de febrero, presentar defensa de nuestra fe. Y este mes de febrero es un mes un poco atípico porque es un mes bisiesto, el año es bisiesto. Este mes trae 29 días, así que felicidades a los que cumplen año el 29 de febrero. Cada 4 años es que lo pueden celebrar. Mundo Cristiano llega bajo la cortesía de la Iglesia de Dios de la Profecía. Nuestros servicios son los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical. Luego a las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Eso es de 11 a 1 de la tarde. Los martes tenemos nuestras verdades bíblicas, y parte de lo que voy a hablar el día de hoy son las enseñanzas que estamos trayendo en verdades bíblicas de los martes, que estamos hablando del cristiano y la política. Entonces es necesario ahora, sobre todo, que ya este mes de febrero, el domingo 18 de febrero, hay elecciones municipales. Así que es necesario escuchar este programa para que usted entienda que aunque el candidato por el que votó no ganó, es nuestro deber cristiano orar por cualquiera que haya ganado, ¿ok? Esto es importante. Así que los martes seguimos hablando de estas verdades bíblicas. Los jueves hay servicios de alabanza y adoración al Señor. Y nosotros estamos dedicados este año por completo a la evangelización. Así que es normal que usted nos vea en la calle evangelizar. Un día de esto me voy a juntar con Arturo para que hablemos. Lo estamos hablando en Mundo Cristiano TV, lo estamos hablando los sábados, Mundo Cristiano TV, estamos hablando con relación a lo que está sucediendo y los proyectos que están en carpeta en el Congreso Nacional. Y hay un proyecto que es de ley de culto de la República Dominicana, que es necesario, y no me voy a cansar de hablar de esto, que es necesario que los cristianos conozcamos sobre esto y debatamos sobre esto. Así que yo creo que presentar defensa de nuestra fe, también podemos centrar una parte, hablar de estas cosas que pueden venir como ataque, y nosotros tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Así que es probable que durante el mes, sea que yo me mude a los lunes con Carlos y Arturo, o sea que traiga a Carlos y Arturo a los jueves, pero vamos a hablar mucho de estos temas que están en la palestra pública y que nosotros estamos hablando en la TV. Queremos llenar todos los medios cristianos de estos proyectos de ley que, más que beneficiarnos, nos perjudican al pueblo cristiano. Bien, vamos a entrar con el tema del día de hoy, orando por los que están en eminencia. Pastor, y aquí voy a hacer como una especie de diatriba. La diatriba es una forma de preguntar, de enseñar, es una forma de enseñar a base de preguntas. Pregunto, pero no para que me contesten, sino para yo contestar. Unas preguntas no capciosas, sino preguntas son preguntas de aula, donde los estudiantes no tienen respuesta y el maestro lo hace como una manera de enseñar. Esto se llama diatriba. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí, pastor, pero si los que están en eminencia, si nuestros gobernantes, si nuestros alcaldes, regidores, diputados, senadores, presidentes son impíos, ¿qué hacemos? La Biblia nos manda a que oremos por ellos. No puedo
decirte más nada, pero la Biblia nos manda a que oremos por ellos. Miren lo que Jesús mismo dijo acerca de nuestros gobernantes. Mateo 20, versículo 25, dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y decimos Jesús dice aquí los gobernantes de los gentiles, pero que también son nuestros gobernantes. Son los gobernantes de los impíos, pero son nuestros gobernantes porque ellos gobiernan para todos los que nos encontramos en una nación o en una ciudad o en un país. Entonces, dice, estos gobernantes se enseñorean de ellos. Número uno, se enseñorean de ellos. Número dos, ejercen autoridad sobre ellos. Pero Jesús le dice, el reino al que ustedes representan es diferente porque entre ustedes no es así. Yo no puedo ejercer ni dominio, ni autoridad, ni enseñorearme sobre la gente que he sido puesto como cabeza, como pastor. Y esto es un poco diferente. Esto es, no un poco, esto es radicalmente diferente a lo que el mundo entiende. Cuando yo estoy por encima de personas, yo puedo enseñorearme de ellos, yo puedo manipularlos y yo puedo ejercer dominio sobre ellos. Sin embargo, en el Evangelio no es así. Atención, pastores y líderes. En el Evangelio no se trata de enseñorearse ni de ejercer dominio sobre ellos, sino de instruirlos, de capacitarlos, de alimentarlos, de pastorearlos, de darle pasto, de darle alimento, para que ellos puedan crecer a la estatura del varón perfecto, porque esa es la meta que todos tenemos, tanto los pastores como los líderes, como los miembros normales de la iglesia, todos tenemos la misma estatura para con Dios. Por el hecho de que yo sea pastor no quiere decir que soy más salvo que el que solo es un miembro. Y esto es lo que Jesús trata de comunicar en esto. Entre vosotros no será así, más cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor, dice el Señor, y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28, estoy en Mateo 20, 28. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida por mucho. Y esto fue en respuesta al pedido de la madre de Jacobo y Juan. Recuerde que la madre de Jacobo y Juan va donde el maestro y le dice, maestro, recuerden a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que también eran llamados los hijos del trueno. Va y le dice, maestro, mira, cuando tú vengas en tu reino, pon a mis hijos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y el Señor le dice, mujer, pero tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú no sabes lo que estás pidiendo realmente. Porque de la copa que yo he de beber, podrán beber. Y entonces Jesús le dice, sí, a la verdad ustedes van a beber de esa copa. Y se refería al martirio y a los sacrificios, y se refería a los azotes y a las muertes. Ustedes van a beber, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso no viene dado por mí, eso viene dado por mi Padre. Y entonces Jesús le refiere esta singularidad de, miren cómo los gobernantes se enseñorean de la gente. Mi reino no es así. En mi reino no hay ese señorío. Ahora bien, cuando vamos a las urnas a ejercer nuestro derecho ciudadano, nuestro derecho constitucional, nuestro derecho político, porque recuerde que la palabra política tiene que ver con los asuntos de la ciudad. De hecho, el significado etimológico de la palabra política es los asuntos de la ciudad. Y eso aparece en el escrito de Aristóteles. Aristóteles escribió un tratado que se llamaba Política, tratado sobre la política, y allí aparece la definición de política, y eso fue unos 250 años antes de Cristo, 250, 300 años antes de Cristo, donde Aristóteles escribe esto. Oiga esto, Aristóteles escribe esto, porque los maxificadores, los mayores aportes a la política lo hicieron los griegos. De ello es que nace básicamente el término política y las razones que tiene que ver con la organización representativa que nosotros tenemos hoy.
¿Qué quiere decir eso? Los griegos fueron los que escogieron a la manera que tenemos hoy, la manera como debía representarse la política en el Estado. Cuando un emperador llegaba, hacía que el pueblo, donde él conquistaba o donde él llegaba, hacía que el pueblo escogiera a una persona para que esa persona pase a ser el representante de ese pueblo, de esa localidad. Y a esa junta de representantes fue a lo que se le llamó eclesía. Entienda esto. Se le llamó eclesía. El término iglesia no fue un término inventado por el cristianismo, sino que ya era un término usado, era un conjunto de palabras que se unían para dar un significado dentro de la lengua griega y dentro de las comunidades griegas. Por eso el término eclesía quiere decir los llamados de afuera, no pertenecían al gobierno, sino que la gente escogía sus propios representantes para ser enviado al gobierno. Y esto era de manera, no se le pagaba a ellos por eso. Era un honor que el pueblo me escogiera a mí, que era una persona madura, capaz, íntegra, que la gente me escogiera a mí para yo entonces ir a representarlos delante del pueblo. Y nadie me pagaba por eso. Era un honor poder hacerlo. Hoy las personas que aspiran a llegar a puestos electivos son escogidos igualmente, pero ¿están haciéndolo por el pueblo o están haciéndolo por sus propios intereses? Y esa es la gran cuestionante que debemos responder el día de hoy. Alguien dijo que la mayor función de la política es el servicio y no el poder del lucro privado y personal. Lo voy a leer. La mayor función de la política está en el servicio y no en el poder del lucro privado y personal. Pregunta aquí, por las personas que vamos nosotros a votar, ¿ellos van realmente a representarnos o simplemente van a lucrarse y a hacerse ricos? Unos 4 años después de que son elegidos, ¿cómo salen ellos? ¿Siendo iguales? ¿O la mayoría sale con riquezas inmencionables? Sin embargo, la Biblia nos manda a orar por ellos, hermanos. Esto parece como un poco hasta golpeador. Me estás golpeando con todo esto. Estoy haciendo las cosas para que tú te enriquezcas, para que te hagas. Bueno, la Biblia me manda, aun que tú lo hagas mal, tú vas a tener que dar cuenta por lo mal que estás haciendo, pero yo debo hacer mi trabajo también, que es orar por ti. Entonces, la iglesia debe ser una luz que represente a esta humanidad. De hecho, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y tenemos que alumbrar en las tinieblas. La iglesia tiene un mandato que llevar y ese mandato está en Lucas capítulo 10, versículo 27, y es el segundo mandamiento que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, y este es tan importante como el primero, amarás a tu prójimo, porque este mandamiento representaba 5 del decálogo que Dios le dio a Moisés: amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, la gran característica que debe mostrar el pueblo cristiano el día de hoy está representada en, número 1, el servicio, pero ese servicio debe ser con amor, con humildad, y debe ser algo consciente hacia otros. Yo tengo que servirte conscientemente de que te estoy sirviendo, aunque tú no te lo merezcas, porque yo tampoco me merezco ser salvo por el Señor o ser llamado a formar parte de la comunidad de santos, de la comunidad de creyentes. Y el Señor me escogió para esa obra. Entonces, la iglesia como luz debe manifestar lo que el mismo Jesús enseñó en esta cita que le acabo de leer de Mateo 20, desde el verso 25. Que no estamos llamados a enseñorearnos de la persona. De hecho, no debe ser, la preocupación cristiana debe ser servirle. Así como lo hacían en el primer siglo, en el libro de los Hechos, lo hacían los apóstoles y los diáconos al resto de las personas. Era dar de corazón y para crear esperanza, para presentar esperanza o para presentar razón de vuestra esperanza, como dice Pedro capítulo 3, versículo 15. Eso era algo natural que los cristianos debían representar. Ahora bien,
Pastor, pero es que a veces no se merecen que oremos por ellos. Bueno, aunque no se lo merezcan, la palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente, Pablo escribiendo, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y allí incluye a los salvos, a los hermanos, y a los no salvos, a los que no conocen a Dios. Incluso allí incluye que nosotros debemos orar por aquellos que maldicen el nombre de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque a veces nos entra el coraje y lo que queremos es que se vayan al infierno porque no aceptan al Dios que nosotros aceptamos, porque están rechazando al Salvador del mundo. Ese no es nuestro problema. Ellos van a verse la cara a cara con Dios y Dios no nos puso a nosotros como vengadores de eso. No tomemos nosotros la venganza, dice la Escritura. Dejemos espacio a la ira de Dios, porque Dios se vengará. Ahora bien, nuestro llamado es a orar por ellos. La Biblia dice que oremos por los que nos maltratan, por los que nos persigan, por los que nos maldicen y por los que nos ultrajan, dice la Biblia. Y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo y que le estamos pidiendo al pueblo cristiano el día de hoy. ¿Para qué? Para que mostremos que somos hijos de nuestro Padre. Entonces, cuando habla de hacer rogativas por todos los hombres, aquí se refiere tanto a los salvos como a los no salvos, como a los que maldicen a Dios, como a los que los persiguen a ustedes, cristianos, como a los que hablan mal de los cristianos, como a aquellos también, orar por aquellos que ponen en burla el cristianismo el día de hoy, porque hay un grupo de gente que se autoproclama cristiano que hace burla y hace que los demás se burlen del cristianismo. Pablo sigue diciendo, oren por los reyes y gloria a Dios que Israel, no, el reinado de Israel no, el reinado de Judá tuvo reyes buenos, pero en su mayoría fueron malos, amados hermanos. Casi todos los reyes fueron malos. De más de 40 reyes, solamente 8 hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, según el libro de Reyes y según el libro de las Crónicas. Usted lo puede leer detenidamente. Entonces, hay que orar aún por los malos. Había que orar aún por Acab, que era un rey malvado, aún por Manasés, reyes malvados. Había que orar por ellos. Entonces, aún hay que orar hoy, aunque nosotros lo consideremos malo o bueno, hay que orar por los que están en eminencia. Ah, que Biden es malo, hay que orar por él. Que Abinader es malo, hay que orar por él. Que los que dirigen en la Romana, el senador, los diputados, los alcaldes, los regidores son malos, hay que orar por ellos. Ese es el mandato que nos manda la Escritura. Dice que hay que orar por los reyes y no solo por los que tienen esas posiciones, sino por aquellos, cada uno de los que tiene una posición estatal, sea el director del hospital, sea una enfermera en el hospital público, estoy hablando de público, sea por el alcalde, que es la cabeza del municipio, pero también por el que recoge la basura y el que maneja el camión. ¿Por qué? Porque ellos son servidores del Estado. Ahora, hay que orar por ellos, ¿para qué? Para que nosotros, dice el apóstol Pablo, estoy en 1 de Timoteo 2:2, dice, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y qué significa eso? Que oremos por ello pidiéndole al Señor. Y esta oración no es solo, Señor, mira, te los presento. No, esta oración, dice el verso primero, debe ser con rogativas, debe ser con peticiones, debe ser con acción de gracias. ¿Para qué? Para que ellos hagan bien su trabajo. Porque si ellos hacen bien su trabajo, ¿cómo vamos a vivir nosotros, los habitantes de la Romana? ¿Cómo vamos a vivir? Tranquilo, quieto. Si el alcalde hace la buena gestión de la alcaldía, ¿cómo viviremos nosotros? ¿Habrá basura en la calle? ¿Habrá inbornales tapados? No, no lo habrá. Si oramos por los que tienen alguna responsabilidad estatal, sea por las secretarias, sea por las enfermeras, hermano, lo difícil, lo doloroso es cuando uno va a un hospital público y allí la enfermera te trata como que tú eres el culpable de que ella sea enfermera ahí y te habla mal. Y entonces la Biblia, ¿qué dice? Oremos por ella para que ella llegue con buena cara.
para que nosotros podamos estar tranquilos y en paz. Eso, mire, en el sentido más práctico, eso es lo que dice la Escritura. Oremos por esa enfermera para que ella esté tranquila, para que el Señor le provea, para que el Señor esté con ella, para que el Señor tenga misericordia de ella, para que ella llegue contenta a su trabajo. Y cuando yo le haga una pregunta, que no me responda como que yo soy el culpable, sino que me responda con una sonrisa. Y así yo también voy a estar sonriente. Pero si la enfermera me responde mal, si la secretaria del ayuntamiento me responde mal, si la recepcionista de la gobernación me responde mal, entonces va a empezar los líos entre nosotros. Y no vamos a estar tranquilos, ni vamos a estar reposados, ni vamos a ver la piedad y la honestidad ahí, sino que vamos a ver que si tú no quieres estar aquí, entonces renuncia. Y esa no es la labor, porque alguien necesita sentarse ahí. Entonces, nuestro llamado es a orar por todos ellos, amados hermanos. Y yo creo que esa forma es la mejor manera de presentar defensa de nuestro evangelio. Si me hablaste mal, gloria a Dios, voy a orar por ti. ¿Para qué? Para que tú estés tranquila, para que tus hijos estén cuidados en tu casa, para que haya alimento, para que haya comida en tu casa y que no vengas que no vengas a golpear, porque al golpear lo que hace es traer dificultad. La Biblia dice que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Y aquí la exhortación es a orar, a hacer rogativas, a hacer oraciones, a hacer peticiones y acciones de gracia por también ellos, sobre todo los que están en eminencia. ¿Debo yo ser violento ante los que están en eminencia? La Biblia dice que no. Tito, capítulo 3, versículo 1, el apóstol le dice, recuérdales a los miembros de la iglesia, a los que son salvos, a los que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Jesús lo dijo de una manera más sencilla. Si te quieren pedir la capa, cédele también la túnica. Es sencillo. Si te quieren pedir la capa, cédele también la túnica. Que a nadie difamen, y eso quiere decir que yo no ande como cristiano hablando mal del presidente, ni hablando mal del diputado, ni hablando mal del senador, ni hablando mal de los regidores. Ellos tienen que hacer su trabajo. Mi trabajo es prestar oposición, prestar oposición correcta. No difamarlos, no. Ese no es el actuar cristiano. El actuar cristiano es prestar oposición. Tú dijiste que ibas a hacer tal cosa y no lo has hecho. ¿Qué ha pasado? Eso es hacer oposición. Tú tienes que hacer lo que tú prometiste. Demandarle a todos los aspirantes que ejecuten lo que ellos prometieron. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No andar difamándolos, no ser pendencieros, mirando dónde se le cayó la cosita para entonces yo mirar ahí y sacar eso a la luz, sino que la Biblia dice, estoy en Tito capítulo 3 verso 2, sino ser amables con ellos, mostrando todo con toda mansedumbre para con todos los hombres. Y eso incluye también a los que están en posiciones de autoridad. Nosotros estamos llamados a estar aunque los veamos a ellos en posiciones de autoridad, estamos llamados a orar por ellos, estamos llamados a obedecer las leyes, a obedecerlos a ellos, siempre y cuando ellos no estorben el tema de la ley, ni estorben el tema del espacio público, porque también ahí tenemos que llamarle la atención con relación a eso. Todos los cristianos debemos ser pro gobierno, pro los que están en el gobierno, pero también a la vez debemos ser opositores. Y esto es una doble carga que yo espero que durante el mes podamos debatir un poco más esto. Somos pro gobierno porque oramos por ellos, porque nos sujetamos a ellos, porque estamos ahí, pero también debemos ser contra gobierno porque le hacemos la oposición diciéndole, recordándole lo que ellos prometieron y que no han ejecutado. Oremos por los que están en eminencia. Que la gracia del Señor sea sobre todos ustedes, mis amados hermanos.